trazar un pequeño catálogo de errores y equivocaciones. Hay allí en los mitos griegos una personificación del error que es Ates. Se trata de una divinidad menor que deposita sus pies sobre la cabeza de los mortales sin que ellos se den cuenta. Ates había sido castigado y arrojado del Olimpo por Zeus. Y el motivo era el siguiente. Zeus había predicho que el primer descendiente de Perseo que naciera por esos tiempos sería dueño de la región de Micenas. Había dos muchachas, justamente descendientes de Perseo, que estaban embarazadas. Una de ellas era Alcmena, que estaba embarazada nada menos que de Zeus. Había sido amada por Zeus, vamos a decirlo así. Y la otra era Nícipe, amada por Esténelo, que era cuatro copas. Zeus era el príncipe de los dioses y el otro era un gil. Era la mujer de Zeus, celosa como siempre por las andanzas de su marido, hizo que se retrasara la gestación de Alcmena, la que andaba con Zeus. Y recuérdese que recién pudo dar a luz esta muchacha a los 10 meses. Entonces, primero nació el hijo de la otra, el hijo de Nícipe y Esténelo, que se llamó Euristeo y efectivamente se quedó con Micenas, fue el rey de Micenas. El que llegó segundo fue nada menos que Heracles, Hércules para los amigos. Ahora bien, Ates, que era amigo de Hera, había distraído a Zeus para que no intercediera en el alumbramiento de su amada Alcmena. O sea, lo distrajo y se produjo el nacimiento de Euristeo. Y Zeus se vengó. Le cerró a Ates para siempre las puertas del cielo y lo hizo caer desde lo alto del Olimpo. Cayó en Frigia, en una colina que desde entonces tomó el nombre de la colina del error. Desde allí sale Ates para depositar sus pies en la cabeza de los mortales que, verificado este fenómeno, se equivocan. Cada vez que uno se equivoca, por mucho que digan los psicoanalistas, por mucho que diga Freud, de actos fallidos, etcétera, es porque Ates te pone los pies arriba del marote. Bueno, vamos a contar algunas historias de equivocaciones. Vamos a ver qué le sucedió una vez a Jasón y los argonautas. Venían los argonautas ahí navegando en la nave Argos, después de pasar por la isla de Lemnos, allí donde las mujeres habían sido castigadas por su impiedad, con un olor espantoso. Los argonautas llegaron a la isla del rey Cícico, en el país de los Doliones, después de Lemnos. Ya venían todos comentando el olor que tenían las mujeres de Lemnos. Che, qué cosa. Y llegan al país de los Doliones. El pueblo los recibió hospitalariamente. Y el rey, junto a su bella esposa Clite, los invitó a un banquete donde se honró a Jasón, a sus acompañantes, se les sirvieron los mejores platos, hicieron cantos en su homenaje, le presentaron a las mejores chicas de la isla, etc. Terminó el bailongo y a la noche siguiente Jasón y sus hombres, agradecidos y un poco cansados, volvieron a la nave Argos, para hacerse a la mar. Hecho esto y luego de navegar un ratito, parece que se levantaron unos vientos adversos, qué sé yo, tormenta, no sé qué, y sin saberlo, antes del amanecer, tocaron tierra en el mismo lugar del que habían zarpado, pero con la tormenta y el viento y qué sé yo, no se dieron cuenta. Estaban otra vez en la tierra de Cícico y los Doliones. Y los lugareños tampoco se dieron cuenta que eran los mismos huéspedes de la noche anterior. Los tomaron por piratas, que parece que andaban siempre por ahí. Y se armó una batalla. Y dale, matarse ahí.
atraído por el estrépito, el propio rey Cícico acudió en ayuda de sus súbditos y empezó a luchar y cayó muerto en manos del propio Jasón, que lo ensartó como churrasco de croto. Bueno, hubo una enorme matanza. Al amanecer, los dos bandos se dieron cuenta del error y todos prorrumpieron en lamentos. Uy, 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 mirá a quién hice sonar, al muchacho de la otra noche, en fin. Jasón dispuso entonces unos funerales para Cícico. Por espacio de 3 días, los argonautas lanzaron lamentaciones rituales y celebraron juegos en su honor, tal era la costumbre, ¿no? En honor de los que ellos mismos habían matado. La joven esposa de Cícico, Clite, ya mencionada, ¿no?, se ahorcó, no de forma ritual ni por cumplir, sino porque estaba desesperada y se ahorcó. Bien, las ninfas lloraron a Clite con tal desconsuelo que sus lágrimas originaron una fuente que hoy lleva su nombre, Clite. Otro error, y ya está, terminó esto. Este error terminó. ¿Qué más quieren que pase? Me mataron todos, todo un lío, y todo por no preguntar quién sos. Otro error fue el de Mucio Scaevola, que es un personaje de los mitos romanos. Cuando Roma, después de la expulsión de los Tarquinos, Tarquino el Antiguo, Tarquino el Soberbio, se hallaba sitiada por los etruscos, Mucio Scaevola decidió darle muerte al rey etrusco Porcena. Así se llamaba el rey, Porcena. Y a tal efecto se introdujo Mucio Scaevola en el campamento enemigo. Dice, voy a matar al rey. Y se metió en el campamento enemigo. Pero se le presentó un problema. Mucio no conocía al rey Porcena, no sabía quién era. Se dio cuenta cuando entró y dijo, estoy ante un problema, no sé cuál de todos estos tipos es el rey Porcena. Más en aquel tiempo los personajes públicos no eran conocidos como ahora, que aparecen por la televisión, fotografía, etcétera. Así que no, Mucio fue a matar a Porcena sin saber quién era. Y entonces dice, yo pruebo suerte, y empezó a apuñalar al acaso. Así, a todo el que encontraba durmiendo por ahí, ¡fua!, lo apuñalaba. Y hacía fuerza para que alguno fuera el rey Porcena, ¿no? Debe decirse que ninguno de los asesinados resultó ser Porcena. Y para peor, algunos guerreros despertaron antes de ser asesinados y detuvieron a Mucio. Entonces fue conducido ante el rey, que toda vez que no había sido asesinado, estaba vivito y coleando. Bueno, y trajeron también un brasero, con los correspondientes brasas ardiendo, destinado a la celebración de un ritual sacrificial. Entonces obligaron a Mucio a poner su mano derecha en el fuego. Dice, a ver, ya que sos tan taura, poné la mano acá. Bueno, dice, la pongo. Entonces la puso ahí y dejó que la mano se quemara sin quejarse. Decía, ¿estos están esperando que empiecen los gritos? Dice, ahora no gritó nada. El rey Porcena, admirado, ya que era un rey proclive a admirarse cuando alguien ponía la mano sobre un brasero y la dejaba quemarse por completo sin emitir siquiera un comentario. Admirado, digo, ordenó retirar el brasero. Escuchó a Mucio y se dispuso a creer cualquier cosa que éste dijese. Le dijo, estoy tan admirado por lo que usted acaba de hacer que ahora dígame cualquier cosa y yo lo voy a creer. Y Mucio dijo, lo cual era falso, que 300 de sus hombres aguardaban la ocasión de realizar la empresa en la cual él había fracasado, a saber, asesinar al rey Porcena. Y dijo también que no había sido elegido por sus méritos, sino por un sorteo. Y Porcena, el rey, se asustó, porque dijo, si cualquiera de aquellos hombres era capaz de hacerse quemar la mano sin una queja, evidentemente estaba frente a un enemigo peligroso. Entonces propuso un armisticio con Roma. Dice, bueno, al ver que ustedes son todos muy peligrosos, les propongo un armisticio. Y Scaevola aceptó
sin poner mucho entusiasmo, para que Porciana no sospechara. Bueno, y Mucio, que resultó manco a causa de su sacrificio, tomó desde entonces el nombre de Scaevola, que quiere decir zurdo, el zurdo Scaevola. Zurdo porque casualmente la mano quemada era la derecha. Ahora, ¿cuál es el error acá? Bueno, el error está en que no acertó nunca con el rey, cuando empezó a apuñalar a los durmientes al acaso. Si hubiera acertado, probablemente todo hubiera salido mucho peor, porque mataba al rey, lo agarraban a él, lo mataban, todo mal. Y así él pudo obtener una paz ventajosa para su pueblo. Hablemos de Euronomo, o mejor dicho, Eunomo. Sí, claro. Sin embargo, yo sé que es Euronomo. Su error es claro y sus consecuencias rápidas. Es Eunomo. Acá está, o bien escrito o mal escrito. No hay nada que me guste más que un error con consecuencias rápidas, digo. Pues los errores más terribles son los errores oscuros, que uno no se da cuenta de que son errores hasta cuando ya es demasiado tarde. A veces pasan por verdades y las consecuencias van cayendo a gotas durante toda la eternidad. Esos errores no quiero. Quiero el error en que enseguida, ¡oh! Mirá la que me mandé. Ese. Cuando Heracles, después de su matrimonio con Deyanira, vivía en la corte de su suegro, Eneo, el rey de Calidón, provocó una desgracia que fue esta. Allí vivía un niño llamado Eunomo, que trabajaba como copero, quiero decir que servía copas a la gente. En una oportunidad parece que el pequeño Eunomo derramó en las manos de Heracles agua tibia que estaba destinada a lavarle las patas, no las manos. Allá en los restaurantes no solo te lavaba las manos, sino que también las patas. Pero parece que Eunomo se equivocó de jarra. Y Heracles se enojó y quiso castigarlo y le encajó un bofetón, le encajó. Pero se lo dio con tal fuerza que lo liquidó al niño. Heracles era una bestia, vamos a decirlo de una vez. Entonces tuvo que desterrarse, tal cual era la costumbre con los homicidas, para expiar el crimen. Y se marchó a Traquis con Deyanira, su mujer, para purificarse luego de aquel asesinato involuntario. De un demasiado refinamiento, que era encender lámparas. Esta era la verdadera oscuridad, ¿no? No como ahora, la oscuridad que no se ve nada. Bueno, en la verdadera oscuridad, en la impenetrable oscuridad, todas las hijas de Tespio se parecían. Pero también contribuía probablemente a esto la oscuridad de la mente de Heracles, la oscuridad del amante que no discrimina, la oscuridad del amante infalible, que es el que no discrimina. El amante falible lo es muchas veces porque discrimina, porque no son para él todas las amantes iguales, y entonces con algunas es muy eficaz y con otras insolvente. Esto, que parece ser un defecto, es tal vez la mejor virtud de un amante. Bien, esos son los errores que teníamos para hoy. Ates, esta divinidad, tiene una característica en la que, insisto, uno no advierte su presencia, de modo que comete los errores creyendo que acierta. Es imposible entonces arrepentirse de errores que no registramos como cometidos. ¿Cómo se da cuenta uno de los errores que comete? Y la respuesta es que uno puede no darse cuenta nunca. Estamos acostumbrados a la pieza teatral bien fait, como dicen por ahí, del teatro, donde siempre hay una anagnórisis, siempre hay un reconocimiento, una salida del error. Al menos el público se entera de los errores, pero en la vida no. A lo mejor vivimos convencidos de cosas que son
absolutamente falsas. ¿Y qué podemos hacer ante la posibilidad de que estemos cometiendo errores gravísimos? La respuesta es hacer que las consecuencias de nuestros actos sean lo más livianas posibles. Rodearnos de una red tal de tolerancia y de cuidado que si es verdad que estamos cometiendo errores, al menos estos no tengan consecuencias trágicas. Esto deberían aprenderlo antes que nada los jueces, pero también las personas que en su intolerancia piden de continuo tremendos escarmientos para cualquier clase de actos reales o ficticios. La canción que ilustrará esta charla la cantaron por primera vez las hijas de Tespio cada vez que Heracles se metía con cada una de ellas en la cama. Las chicas, mientras el héroe las amaba del modo más ciego e impersonal, le murmuraban al oído: no me verás